¿Qué pasa, zagales? Bienvenidos, bienvenidas, willkommen, welcome to my channel. En el vídeo de hoy os hablaré sobre esta maravilla de programa que es el Game Miner, pero antes de entrar en detalle quisiera agradecer a su creador Hexdam todo su trabajo, tiempo y dedicación para crear esta maravilla. Y también agradecer a todos los que ayudaron y testearon este proyecto antes de poder ver la luz, en especial a ExciteCube. Y gracias a todos y muchísimas gracias Hexdam por compartirlo. Bueno, y resumiendo rápidamente, GameMiner es un todo en uno para gestionar toda nuestra librería de juegos y programas que no son de Steam, como por ejemplo añadir una capa de compatibilidad, guardar y compartir configuraciones, borrar programas completos, borrar restos de programas que ya hemos desinstalado, súper importante, y sobre todo nos facilitará el trabajo de añadir a la biblioteca de Steam, ahorrándonos mucho tiempo y quebraderos de cabeza a la hora de buscar un ejecutable. Y con ello vamos a conseguir comodidad, una librería non-step limpia y clara, sin olvidar que GameMiner se mueve en una interfaz muy sencilla e intuitiva. Este vídeo es de larga duración, por lo cual os lo pondré fácil y separado por secciones. Con la ayuda de un índice de capítulos que encontraréis en la descripción del vídeo podréis ir directamente al tema que más os interese, pero os recomiendo ver el vídeo completo para los nuevos usuarios. Y con todo esto, con toda esta explicación, esta introducción, que creo que ha quedado bastante claro, nos vamos a ir a conseguir nuestro programita GameMiner y nos vamos a ir a nuestro navegador favorito. En nuestro navegador favorito vamos a escribir GameMiner Public en el buscador y en el buscador nos aparecerá este enlace a esta página de GitHub, de Hexdump, y lo más importante, aquí tenemos nuestro programita GameMiner. Le vamos a dar aquí un clic, vamos para abajo y aquí tenemos nuestro zip. Aquí en el zip le vamos a dar y nos lo va a guardar. Vamos a cerrar, nos lo guardará el zip aquí en Downloads. Por defecto nos lo dejará aquí en Downloads. Si no lo tenéis por defecto, buscarlo. Os encontraréis con el zip. Con el zip le damos al botón derecho del ratón y le daremos a extraer aquí. Yo os recomiendo siempre usar, cuando hagamos estos tutoriales en modo escritorio, usar el ratón conectado a la DEC más un teclado por Bluetooth o por cable. Tenemos aquí, hemos extraído, nos aparecerá lo que es GameMiner, el programa, abriremos GameMiner y aquí tenemos el ejecutable. Aquí el ejecutable lo vamos a abrir por primera vez, le damos un doble clic y lo primero que nos aparece será este mensaje de elegir usuario. Aquí tenemos dos cosas. Nos pueden pasar que solamente tengamos un usuario en nuestra cuenta y no nos aparezca para nada y directamente nos ponga nuestro usuario a trabajar, o nos dé a elegir entre 2, 3 los usuarios que tengamos asignados a nuestra Steam Deck. En mi caso voy a utilizar este y a partir de ahora, cada vez que abra y cierre GameMiner, me va a asignar este usuario que yo he aceptado. ¿Veis aquí lo que es el icono de mi usuario? Vamos a verlo para que lo veáis. Cerramos. Vamos a dar otra vez a GameMiner y por defecto nos abre ese usuario. Ya no nos da a elegir. ¿Qué podemos hacer para elegir otro usuario? Le damos aquí al icono y aquí solucionado, ya podemos cambiar. Siempre nos abrirá GameMiner con el último usuario abierto con el programa, ¿vale? Bueno, y este sería lo que es el programa, la primera impresión, el programa GameMiner. Y nos encontramos con un listado, ¿veis todo esto? Esto sería la lista añadida a Steam, que no es de Steam. Como veréis, ahora os pongo una imagen. Lo que sería nuestra lista sería completamente igual que esta lista que tenemos en Steam, de los programas y juegos que no son de Steam, que hemos añadido, ¿vale? Nos saldrían todo este listado, ¿vale? Y todo va enfocado a nuestra librería que no es de Steam. Luego, lo que ya os he explicado, pues aquí sería lo que es el icono de nuestro usuario y luego se divide lo que es esto en tres secciones.
en la sección Manager, que es donde tenemos toda nuestra librería que no es de Steam, en la sección de Cleaner, que Cleaner es todos los archivos que nos crea Steam cuando añadimos un archivo que no es de Steam, con los shaders, con el compact data, ¿vale? Y esto sería, pues, digamos, la identificación con su numeración, el icono si le hemos añadido icono. Aquí saldrían los juegos que son de Steam y no son de Steam. Saldría lo que es el nombre, el tamaño, el tipo, el shader o el compact data y si es de Steam o no. Aquí tendría yes, el sí y aquí el no de no. Y luego como último pues la acción, que sería solamente la acción de borrar o eliminar. Y luego como última sección tendríamos settings, settings del programa. En settings del programa no voy a profundizar, primero vamos a ir a manager. Primero, tenemos aquí en la parte de arriba una barrita donde podemos buscar nuestro programa. También podemos ir bajando. Recomiendo usar ratón siempre, mucho más fácil. Y aquí podríamos escribir, pues por ejemplo, buscar Dolphin, que lo tengo ahí. Dolphin, ¿vale? Y ya me lo encontraría si no lo encontrásemos. El buscador, ¿vale? Para ir un poquito más rápido si tenemos muchísimos juegos o programas añadidos a Steam. Luego tenemos aquí la ordenación de la lista. El orden de la lista lo podemos hacer tanto por nombre como por tamaño, estado, notificación o fecha, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si lo queremos de mayor a menor o de menor a mayor. Luego tendríamos este switch, que este switch, digamos que si lo activamos, sería multiselección. Podríamos seleccionar varios programas, ¿vale? Y hacer una acción con varios programas a la vez, en vez de ir de uno en uno. Luego tendríamos esto, que es un disquete de estos antiguos, que recuerdos, que fantásticos. Y con esto sería lo que es guardar, ¿vale? Guardar lo que son todos los cambios que vayamos haciendo. Os recomiendo que cambio que hagas, le demos aquí y le demos a guardar, ¿vale? Para no olvidar. De todas formas, siempre nos avisará si tenemos algo sin guardar y nos dirá, antes de cerrar, ¿quieres guardar? Sí, no. Está muy bien porque hay muchos avisos por si estamos un poco despistados. Luego, esto sería para plegar. Por ejemplo, queremos hacer algo con este juego exe. Lo tenemos así desplegado para coger opciones y entonces le daremos aquí a desplegar, ¿vale? Esto sería para refrescar la lista. Y luego ya nos iríamos lo que es aquí más abajo, el simbolito de Steam. Este es para abrir Steam por si tenemos que escribir con el teclado, ¿vale? Si no tenemos un teclado conectado por Bluetooth, siempre podemos tirar de Steam. Recordar que GameMiner siempre está trabajando sin Steam, con Steam cerrado, porque digamos que si estuviese Steam abierto, las configuraciones no las guardaría, no nos pisaría lo que son las configuraciones y entonces no haríamos nada, crearíamos conflictos, etcétera, etcétera, con lo cual siempre tiene que estar cerrado. Si hacéis algún cambio, guardáis, abrís Steam para escribir lo que sea, si queréis escribir algo, y lo cerráis y luego guardáis de nuevo todo lo que hayáis hecho, ¿vale? Pero siempre para guardar tenéis que tener Steam cerrado. Bueno, pues una vez explicado lo que es la parte de Steam, nos vamos a esta parte. Esta pestañita, si por ejemplo le vamos a dar, ¿veis? Nos cambia completamente diferente. Aquí nos pone las covers más grandes, aquí más grandes todavía con su banner. Si lo tenemos añadido en imagen, aquí nos lo pone extra grande. Aquí sin ninguna imagen, aquí por ejemplo otra vez le damos a icono. Esto lo podemos poner a nuestro gusto. Yo personalmente me gusta así. Así me gusta discreto, que se vea la imagen, que te ayuda a facilitar el trabajo y no te distrae mucho. Y ahora vamos a explicar estos cuadraditos de colores. Como podemos observar, en la parte derecha nos encontramos un cuadradito de color para cada programa asociado. Los colores son para indicar el estado de cada juego según su configuración. Por ejemplo, si nos encontramos un juego o programa con un cuadradito rojo, el cuadradito rojo nos indica que el juego no está añadido a Steam. El cuadradito naranja nos indica que está añadido a Steam, pero le falta por añadir una compatibilidad como la de un Proton.
El cuadrado verde nos indica que está listo para ejecutar y jugar sin problema. Y como último tenemos el cuadradito de color azul que nos indica que este programa o juego no existe en la librería del usuario. La primera vez que iniciemos GameMiner nos aparecerá toda la librería de color azul, como veis aquí. Como no tenemos una ruta asignada para definir nuestra librería, de momento GameMiner no nos puede dar más información sobre el estado de estos programas. Vamos a asignar ahora mismo rutas para que lo podáis entender mucho mejor. Nos iremos lo que es a Settings y lo primero que nos encontramos en Settings sería esta opción de rutas de búsqueda y ahora mismo nos pone que tenemos 0 directorios incluidos. Lo primero vamos a añadir ruta. Vamos a buscar las rutas donde tengamos, digamos, reunidos nuestros programas o juegos. Yo aconsejo tenerlo en una ruta, en dos, pero tener todos los programas y juegos reunidos en varias carpetas y no en muchísimas carpetas desperdigados, porque si no os vais a volver locos. Por ejemplo, yo tengo dos rutas con programas y juegos y las tendría en la micro SD. Sería aquí en Run, en Media, aquí, y aquí tengo aquí. Esta sería una ruta, ¿veis? Aquí me pone ya la ruta que he seleccionado y me pone un directorio incluido. Vamos a añadir otra ruta. Yo tengo dos. Y lo mismo sería en la micro SD. Seleccionamos la ruta hasta llegar a nuestra carpeta final donde contengan los programas. Y tendría esta que pone Games. Vale, ya tengo estas dos. Ahora mismo tendría mis dos rutas seleccionadas y me podría poner a trabajar perfectamente en mi GameMiner con sus configuraciones y dejar la biblioteca perfecta. Pero vamos a añadir más rutas para explicaros una cosa. Voy a añadir un par más. Voy a añadir lo que es la carpeta de Run y Media. ¿Vale? Y ahora vamos a añadir otra y le voy a poner añadir Run. Vale. Y ahora mismo, ¿qué pasaría teniendo estas cuatro rutas? Pues tendríamos problemas porque os voy a explicar. Aquí nos va a leer en esta ruta lo que hay en esta última carpeta. Y aquí nos va a leer lo que hay en esta última carpeta. Pero aquí a partir de media nos va a leer todo lo que hay dentro, incluido esta ruta, porque contiene media, y aquí también. Con lo cual aquí nos va a leer también lo que hay dentro de esta y de esta. Nos va a duplicar, triplicar, cuadriplicar y muchas más veces los programas que tenemos añadidos a GameMiner en la librería. Se va a volver loco, nos va a crear conflicto, con lo cual es muy importante no meter subrutas cuando ya hemos metido una ruta anterior, porque nos va a doblar los programas y solo necesitamos uno para poder configurar. Bueno, pues dicho esto, nos volvemos a Manager, sin antes guardar. Atención, ¿veis? Nos avisa siempre que no hemos guardado. Atención, tienes que guardar, quieres guardar. Le damos ahora a cancelar, con lo cual le voy a dar a guardar y ahora ya podemos volver. Pero ¿qué pasa? Que os he dicho que estas dos me crearían conflicto. Pues le damos aquí a eliminar. Ya tenemos, le damos a guardar nuestras dos rutas queridas sin crear conflicto con rutas anteriores y volvemos a Manager. Ahora está cargando nuestra biblioteca con nuevas opciones. ¿Y qué nos encontramos ahora en nuestra librería de GameMiner? ¿Qué hay de nuevo? Pues de nuevo sería lo que es que ya tenemos dos programas que están en rojo, 0 programas que tengo en naranja, 7 programas que los tengo en verde, ¿vale? Como veis aquí tengo ya colorcitos rojos, colorcitos verdes y amarillos no tengo ninguno. Como ya hemos explicado, los azules siguen estando en azul porque no están añadidos en mis rutas. Las rutas que yo he añadido contendrían lo que es este que está en rojo, este que está en rojo, este que está en verde, con lo cual tendríamos un montón de opciones para poder configurar. Configuraciones en color azul, como no está añadido, tenemos menos opciones todavía. Pues vamos a presionar sobre el juego y aquí, por ejemplo, pues pone que está añadido a Steam, porque lo tengo añadido y está en Steam,
pero no podría, por ejemplo, eliminar. Este juego yo no lo podría eliminar estando en azul. Tendría que eliminarlo manual desde dentro de carpetas de Steam Deck. En cambio, si hemos asignado la ruta, os vuelvo a recordar las rutas que son estas. Si hemos asignado las rutas, pues tendríamos los jueguecitos ya en colores distintos, en rojo, en verde o en naranja. En rojo, en verde o en naranja ya se podrían eliminar. Nos saldrían, por ejemplo, estas opciones. Renombrar juego, borrar juego, exportar, importar, borrar configuración. Y aquí podríamos borrar el juego sin problema. Y aquí, por ejemplo, en verde, pues lo mismo. Ya nos da estas opciones. Pero los azules, recuerdo, al no estar asignada la ruta, no tenemos la posibilidad de eliminar, ¿vale? No nos da acceso. Con lo cual vamos a trabajar sobre los colores rojos, amarillos y verdes, que son los que nos interesan. Si quisiera ir tendríamos que buscar la ruta donde está este juego, añadirla en esta sección, añadir la ruta y ya podríamos tener más opciones para configurar este juego. Por ejemplo, vamos a coger el Hyper Dragon Ball Z Vision. Este es un juego increíble open board de código abierto, hecho por gente de la comunidad y es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa con este que está en rojo? Que no lo tenemos añadido a Steam. ¿Cómo podemos hacer este juego que se añada a Steam, a nuestra biblioteca? Pues pincharemos sobre el juego, veremos que hay un ejecutable, con lo cual si le damos a esta pestaña ya lo tenemos metido en la biblioteca de Steam y ya se nos ha pasado a naranja. ¿Qué significa naranja? Vamos al naranja, nos sale en la leyenda que no está asignado ningún Compact Tool, o sea que tenemos que poner el protón. ¿Cómo ponemos el protón? Aquí abajo, tan sencillo como aquí abajo. Compact Tool. Pinchamos y aquí tendremos toda nuestra lista de protones, ¿vale? Le voy a dar a este último que tengo en esta. Y ya tenemos, veis, ya se ha convertido en verde, totalmente funcional. Ya lo tenemos verde y vía libre para poderlo jugar y utilizar. Luego otra cosa, cuando se nos ha desplegado esto, tenemos por ejemplo pues lo que es el nombre, que el nombre lo podemos borrar, podemos cambiar, vamos a cambiar por ejemplo y vamos a poner Hiperdragón. Vale, ya tenemos el nombrecito cambiado. Y aquí, por ejemplo, parámetros. Otra cosa muy curiosa que en parámetros es como en ajustes de Steam, que podemos poner el parámetro de lanzamiento que queramos. Por ejemplo, queremos poner que lo lea porque lo tenemos grabado en la micro SD, pues aquí ponemos el parámetro de lanzamiento desde la micro SD para poder hacerla leer. Luego, por ejemplo, podríamos poner un parámetro como que se ponga en full screen, pues pondríamos el parámetro correspondiente. Vale, pues ya tenemos esto hecho, le damos otra vez para cerrar. Como bien os he dicho, podemos darle directamente y se cierra o podemos darle aquí para plegar, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos uno en verdecito. ¿Qué pasa? Lo tenemos completo, pero nos da el aviso de has hecho cambios. Acuérdate de guardar. Vamos a darle aquí a guardar, desaparece y ya lo tenemos listo y preparado. Bueno, pues vamos a ir con este otro rojo para ver una cosa que es diferente. Vamos a añadirlo a Steam, le presionamos sobre el nombre del juego o sobre el banner. Vamos a seleccionar lo que es el ejecutable. Ahora ya está añadido a Steam. ¿Y qué ocurre con este? Que no necesito ningún protón de serie, nos pondrá sin asignar. Y aquí sin asignar quiere decir que no nos lo va a poner en verde porque reconoce que necesita un protón para ejecutarlo. Si es un programa que os va a poner sin asignar y necesitáis asignar uno, pero no necesita un protón, le podemos dar aquí y ponemos no usar. De esta manera se nos convertirá en verde, como que todo funciona. Le daremos a guardar y se quedará como el resto de programas
en verdecito. Muy bien. Y ahora vamos a la sección más interesante que para mí tiene GameMiner y sería lo que es exportar e importar las configuraciones. Vamos a imaginar que voy a jugar a este juego, me ha cansado, lo quito de Steam, me lo guardo en mi disco externo para la próxima vez que quiera jugar y me gustaría guardar esa configuración para luego no tener que buscar ni el ejecutable ni tener que buscar Proton compatible. Con lo cual le daremos así de rápido a estas tres puntitos y aquí nos salen todas estas opciones, ¿vale? Le daremos a exportar. Exportar configuración quiere decir que nos lo va a guardar. Vale, ¿qué ha hecho al guardar la configuración? Pues le damos a los tres puntitos de nuevo, le damos a mostrar directorio y este es el directorio del programa. En el directorio del programa nos ha creado este archivo. Este archivo JSON, que lo abro y os muestro que saldría lo que es el nombre del juego, el ejecutable que va a lanzar el juego y la compatibilidad con el Proton que necesita o que es apta para esa configuración. Vale, eso nos lo guarda. Vamos a imaginar que eso que lo hemos guardado lo volvemos a meter en nuestra Steam Deck, lo volvemos a meter en una carpeta que tenemos asignada o asignamos una nueva carpeta donde está ese juego, volvemos a Manager y nos aparecerá aquí. Vamos a imaginar eso que hemos exportado, que lo acabamos de instalar, que lo tenemos sin asignar, que lo tenemos sin añadir a Steam, con lo cual vamos a imaginar que lo tenemos así en rojo, ¿vale? Lo hemos vuelto a meter en Steam Deck y aquí le vamos a dar a los tres puntitos, le vamos a dar a importar configuración. Le damos a OK y por arte de magia nos vuelve en verde con nuestra configuración guardada y así de rápido. Esto, imaginaros que tenéis lo que es 20 programas. Pues esto es una maravilla, porque si hacemos así, le damos al multiselección, seleccionamos todos los que queremos y los exportamos de una vez. No tenemos que andar de uno en uno. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta línea roja que lo que quiere decir es que tenemos una exportación de configuración. O sea, que tenemos una configuración guardada. Cuando hacemos una multiselección, por ejemplo, vamos a imaginar que quiero también este. Y quiero también este. Estos dos. Le daremos a, en vez de aquí, que sería individual, tendríamos estas opciones que son para multiselección. Aquí podríamos elegir todos, nos seleccionaría todos, aquí nos quitaría todas las selecciones, borrar, importar, exportar configuración y borrar configuración que también se podría. Aquí tenemos dos seleccionadas, le damos a exportar configuración y veis, me pone la rayita en rojo para decirme, ya tienes la configuración guardada. Otra cosa importante que me he dado cuenta, que tengo que avisar a Hexdump, supongo que lo arreglará porque es una caña de hombre y seguramente cuando instaléis lo que es GameMiner, cuando lo abráis, ya lo habrás solucionado. Por ejemplo, aquí en multiselección tenemos estos dos. Si yo quito multiselección, siguen estando los dos seleccionados. Así que cuidado, porque si no los veis y vamos a eliminar un juego, acordaros de que están seleccionados también, ¿vale? Acordaros porque puede haber ahí un problema de borrado sin querer, con lo cual siempre aseguraros de seleccionar o darle aquí a ninguno. Le damos, por ejemplo, aquí seleccionamos, le damos a ninguno, quita todas las selecciones y ya podemos cerrar. Bueno, ya que estamos con el tema de exportación e importación, ahora vamos a imaginar que nos ha pasado un programa, un amigo nuestro. Por ejemplo, tengo el Saint Seiya, que es un programa Mugen de código abierto, y este programa me lo ha pasado un colega, me ha pasado su configuración, le daría a importar configuración. Le damos a OK, guardamos y nos da el aviso de juego contiene errores.
¿Qué pasa? Si mi amigo le funciona, a mi amigo no le da problemas, pues vamos a ver qué ocurre. El nombre es el mismo, el ejecutable también, lo que es el Proton. Ah, aquí falla, yo solo tengo hasta el Proton 43 y mi amigo tiene hasta el 748, que es más actual. Vale, aquí tenemos un problema, pero un problema que se puede solucionar. Nosotros podemos quitar el 48, ¿vale? Seleccionamos. Aquí nos sale el 48 porque lo tenemos escrito en su configuración, pero no lo tenemos descargado, que lo sepáis. Entonces yo tendría hasta el 41. Podemos cambiar al 41 y ya estaría en verde. Le damos a guardar y ya el aviso ya nos lo quita. Otra cosa es que este programa que nos ha pasado nuestro amigo funcione en el 41 o no. Sería cuestión de probarlo y si no funciona en el 41 iremos a descargar el Proton 48, que es el que tenía inicialmente nuestro amigo, para que funcione. ¿Vale? Una vez descargado el Proton ya nos aparecerá en esta lista. Ahora nos vamos con la sección de borrar, eliminar. Vamos a quitar el Hyper Dragon Ball y le voy a dar a estos tres puntitos, ¿vale? Y aquí me dará la opción de borrar juego. Aquí si le doy a borrar, me da el aviso de atención, va a ser el juego eliminado completamente, se va a destruir tanto en el juego de raíz, en nuestra SSD o micro SD, en Steam y si seleccionamos Compact Data, imágenes y Shader Data, que es lo que podemos elegir. Vamos a ponerlo así, le damos a OK y ahora nos lo ha eliminado de raíz, de Steam, asociado a Steam, y vamos a buscarlo aquí, Hyperball, si nos ha dejado todo. ¿Veis? Esto no nos lo ha eliminado. Si lo hubiéramos dejado seleccionado, nos lo elimina por completo. ¿Vale? Aquí lo que podemos hacer va a ser directamente seleccionarlos, ¿vale? Y eliminarlos. Tanto el Compact Data, que son los guardados del juego, la mayoría de veces, y el Shader, que son los sombreadores. Los podemos borrar aquí directamente los dos a la vez o de uno en uno individualmente. Lo voy a seleccionar y borrado todo a la vez. Así de sencillo. Luego vamos a hacer una cosa y vamos a abrir Steam para comprobar que se ha eliminado también de la librería de Steam. Y como veis, aquí no está. Lo ha eliminado por completo, así que es una manera de eliminarlo por completo. ¿Queremos eliminarlo también en multiselección? Pues también se podría hacer. Seleccionaríamos los que quisiéramos y le daríamos aquí en borrar juegos y directamente se eliminarían los dos seleccionados. Y una vez explicado lo que es completamente el manager, nos vamos a pasar a Cleaner. Cleaner sería lo que es, como muchos conoceréis, cuando añades un juego a Steam y lo abres en Steam y lo juegas en Steam, te crea lo que son guardados de partidas, sombreadores y muchas cosas de configuración para ese juego. Pues eso sería esto, el shader caché y el compact data. ¿Vale? Aquí tenemos tanto los juegos que son originales de Steam, que aquí nos lo marca. ¿Es de Steam? Sí, en yes. No, en no, en rojo. Entonces tenemos tanto de Steam como non-Steam. Tenemos todo en uno. Aquí está toda la lista. Los que tenemos ahora mismo en nuestra biblioteca estarían completamente con el nombre, con el icono si lo hemos asignado y todo correcto con sus datos. Si hemos eliminado un juego de Steam de la biblioteca directamente desde Steam, nos va a dejar lo que es la numeración. Esto lo más seguro que nos va a quitar, nos va a eliminar el icono y aquí nos va a poner desconocido, como me pasa en alguno que tengo por aquí. ¿Veis? Tengo todos estos que pone desconocido. Aquí sé que es de Yuzu, pero en algunos no tengo ni idea de qué son. Con lo cual esto es un problema. Porque hay muchos que, por ejemplo, aquí me pone 0, que ocupa 0, con lo cual los puedo eliminar. Pero hay muchos que no sabemos lo que son porque son juegos que se han eliminado de Steam. ¿Vale?
Os voy a explicar un poco para tomar un poco de referencias. Los que son originales de Steam, normalmente son los de esta numeración más corta, ¿vale? Los de menos dígitos. Los que tienen más dígitos suelen ser los que has añadido fuera de Steam, ¿vale? Para hacerte una idea. Pero si tienes muchos y no sabes cuál es cuál, te vas a volver loco y vas a borrar un poco a la aventura. Porque un juego que has jugado, que te ha gustado, que te ha guardado la partida en estos datos, si lo borras ya no vas a volver a poder jugar donde quedaste, si lo vuelves a instalar. El problema no pasa con los que son originales de Steam, que te guardan los guardados en la nube y no habría ningún problema, pero aquí es un poco caos. Y lo bueno que tiene GameMiner es que a partir de que empiezas a utilizarlo y a partir de guardar configuraciones, toda tu biblioteca asignada a Steam va a guardarse todos estos datos, va a guardar todos en un fichero. Por ejemplo, pues aquí pone SuperTux, que es de Linux, con esta numeración, y el juego pues me va a aparecer en una lista que tenemos en la carpeta de raíz con este fichero. Este fichero, gameminer.json, lo vamos a dar a abrir y aquí nos saldrá el nombre del juego con su numeración. Y así no habría ningún problema a la hora de desinstalar y borrar shaders y leches. Bueno, y avisaros, esta carpeta que se llama 0, esta la vais a tener todos y esta es una de las más importantes y las que hay que evitar borrar. Se evita borrar porque es una carpeta en la que contiene todas las configuraciones y todos los ajustes de un juego cuando juegas a Steam. Por ejemplo, vamos a jugar a un juego y ponemos, este juego yo quiero jugarlo a 30 FPS y 10 vatios, ¿vale? Pues esa configuración individual te la va a guardar aquí, en la carpeta número 0. Así que cuidado con esta y prestar atención de no borrarla, si no ya sabéis, os toca configurar todos los juegos otra vez. Bueno, y ahora nos vamos a la última sección, que sería la de Settings. No he querido mostrarosla antes porque creo que hubiera sido un poco lioso y confusión, con lo cual prefería ir paso por paso. Vamos a ir a Settings. En Settings lo que ya hemos probado es añadir rutas, que es lo esencial de GameMiner para poder trabajar bien. Y luego, por ejemplo, la segunda opción de Settings sería gestor de juegos. Aquí podemos hacer un montón de cosas para cuando abramos GameMiner se nos ponga con estas condiciones. Por ejemplo, hemos hablado antes aquí de esto que es para cambiar, digamos, el aspecto de trabajo. Con lo cual, vamos a imaginar, a mí me gusta este, pero vamos a Settings y le digo, yo quiero que cada vez que se abra GameMiner me lo pongas con el banner grande. Pues lo vamos a dar aquí. Yo quiero, por ejemplo, que los juegos que no están añadidos a Steam, a partir de ahora, cuando se añadan, me quite el punto .exe en el nombre y que el nombre del juego o programa me aparezca, por ejemplo, pues en todo en mayúsculas. Aquí tenemos varias opciones. Todo en mayúsculas, todo en minúsculas, primera letra en mayúscula. Bueno, pues yo quiero que aparezca todo en mayúsculas. Aquí sería por defecto poner un protón. En esta opción, digamos que es muy interesante a la hora de poner una multiselección y poner varios juegos a la vez, pues nos va a asignar un protón que tenemos determinado. Por ejemplo, voy a poner este, el último que tengo, y a partir de ahora, cada vez que añadamos un juego a Steam, ya nos saldrá directo con el protón 741. Aquí cerrar Steam al iniciar, esto es importante para que pueda trabajar GameMiner bien en condiciones, tenerlo así en verde. Esto para activar backups, yo lo dejo activado y esto lo voy a subir para el número de backup que sea en el total a 10. Y con esto nada más que explicar. Volveríamos a Manager,
Espera, vamos a dar como siempre a guardar. Ahora sí, volvemos a Manager con las configuraciones guardadas. Y ahora de momento no nos sale nada porque no hemos reiniciado, pero vamos a reiniciar y ya veréis cómo me cambia todo a las configuraciones. Cierro y vamos a abrir de nuevo GameMiner y vamos a ver los cambios que nos ha creado según la configuración. ¿Veis? Ahora a partir de ahora, como yo he puesto que me gusta este, pues me va a poner el banner en grande. ¿Veis? Banner L, ya al iniciar ya me sale por defecto este. Esto es un poco para dejarlo a nuestro gusto. Vamos a ir a uno que esté... Bueno, pues vamos a coger por ejemplo este que lo tengo en verde. Espera, lo abrimos y vamos a poner aquí sin asignar. ¿Vale? Y veis que el nombre me lo pone en minúsculas con el punto exe. Pues le vamos a guardar y como hemos puesto en la configuración que cada vez que añadamos un juego a Steam a partir de ahora se nos ponga con mayúsculas sin el exe y con el protón, pues vamos a probar si funciona. Le vamos a dar aquí a asignar, ¿veis? Y como hemos puesto en settings mayúsculas Proton 41, ahora ya hemos añadido y ya nos ha añadido directamente el nombre en mayúsculas, nos ha quitado el punto exe en nuestro nombre y nos ha añadido el Proton directamente. ¿Veis? A partir de ahora con esas configuraciones se nos pondrá siempre. ¿Que no queremos ningún Proton? Pues volvemos aquí y ponemos sin asignar otra vez. Así lo tendríamos de serie. En banner igual, a mí me gusta el M, y en mayúsculas, esto lo voy a dejar porque me gusta, en mayúsculas y que quite la extensión. Esto es una cosa muy curiosa que me ha gustado bastante, esto de gestionar los juegos con estas opciones. Y nada, zagales, todo esto sería GameMiner, esta maravilla, está muy bien. Para todos aquellos que tienen mucha librería non en Steam, les va a ahorrar mucho tiempo y facilitar mucho el trabajo. Y nada, zagales, con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo, o como dicen en mi pueblo, tira, anda, tira.